Mire, la pobreza es siempre el resultado del socialismo. La pobreza no surge de que un país sea pobre, de que tenga pocos recursos naturales, etc. Tienen ustedes múltiples casos que ilustran la verdad de lo que les he dicho. Países pobrísimos en el sentido de escasez de recursos naturales, por ejemplo Suiza, prácticamente no tiene nada, no tiene minería, etcétera, son unas montañas nevadas, algo de pasto, son países riquísimos. ¿Pero por qué? Porque el entorno institucional del proceso de cooperación social que hay en Suiza es respetuoso con la propiedad privada, con la función empresarial y con la economía de mercado. País más pobre y con problemas más graves de población, etcétera, que por ejemplo Hong Kong, no cabe imaginar, y sin embargo es una economía muy próspera, como consecuencia de que es una economía basada en los principios de la propiedad privada y de la economía de mercado. En cambio, el socialismo, entendido como todo sistema institucional de agresión en contra del libre ejercicio de la función empresarial, como lo que hace es bloquear la innata capacidad creativa del ser humano, bloquea la posibilidad que tenemos los seres humanos para dedicar nuestro ingenio a tratar de mejorar nuestras vidas y salir adelante. De manera que piensen en cualquiera de los demagogos que tenemos, que nos ha tocado vivir, tipo Hugo Chávez, etcétera. Todo lo que es el nacionalismo, el proteccionismo, la expropiación de los capitalistas extranjeros, el repartir la riqueza, quitar a los ricos para dar a los pobres, poner impuestos progresivos sobre la renta y sobre los beneficios, perseguir a los que tienen más, todo esto empobrece y acaba con los países. Y de hecho tenemos casos claros, por ejemplo, es muy difícil realizar comparaciones históricas, pero algunas son más acertadas que otras. Por ejemplo, países que por alguna circunstancia se han dividido y una parte ha sido socialista y otra capitalista durante periodos prolongados de tiempo, partiendo de la misma base de capital, historia cultural, etc. Por ejemplo, es el caso de la Alemania del Este hasta la caída del muro de Berlín y la República Federal de Alemania. Pues una diferencia enorme en cuanto a renta, calidad de vida, etcétera, a favor del sistema capitalista en contra del socialismo. O otros casos, por ejemplo, hasta la extensión en grandes áreas de la China continental de la economía de mercado, era evidente. La China nacionalista en Formosa, próspera, uno de los milagros asiáticos, frente a la pobreza de la China comunista de Mao Zedong. O incluso yendo a casos como, por ejemplo, en África, ¿no? Separados simplemente por una frontera con tiralíneas, como podía ser el caso de Kenia y Etiopía. Etiopía pobrísima y Kenia pues relativamente más rica. ¿Por qué? Porque es que en Etiopía había habido sistemas marxistas, militares, intervencionistas, en los que se perseguía al empresario, en los que se establecían impuestos grandísimos, estado del bienestar, se daba el trigo gratis en Addis Abeba, se arruinaba a los agricultores, etcétera. Esto es importante porque la intuición nos lleva por una vía, pero el análisis económico por otra. Nos abre los ojos y nos damos cuenta de la gran carga demagógica que hay en muchas de las prescripciones a favor del supuesto desarrollo económico. Lord Bauer fue catedrático de Economía del Desarrollo en la London School of Economics y él se dio cuenta que no había forma de definir el concepto de país subdesarrollado salvo recurriendo al único común denominador que tienen todos los países subdesarrollados. Decía, país subdesarrollado es aquel que recibe ayudas al desarrollo. Y esto es lo que hace a un país subdesarrollado. Por eso, el título del artículo es Ayudas que matan. Y efectivamente, cuando se da una ayuda al subdesarrollo, cuando se da una ayuda a la pobreza, se genera pobreza, aunque parezca mentira. Se dan, por ejemplo, los famosos food stamps o las ayudas a las madres solteras. En Estados Unidos, no se pueden ustedes ni imaginar, salieron madres solteras debajo de las piedras. Es que había un incentivo para ser madre soltera. Si usted, aunque parezca mentira y triste y duro decirlo, da a una persona que le faltan los brazos y que está esperándole en tal sitio, en tal esquina, en tal semáforo, en tal barrio de Madrid, le da dinero todos los días porque le da pena, entonces está condenando a verle todos los días, precisamente porque tiene una fuente de ingresos. Si usted da ayuda a un indigente, tiene garantizado que el indigente siempre lo será. Tenemos otros ejemplos muy importantes, por ejemplo, las ayudas de la ONU, los campos de refugiados en el Congo, de los que huyeron de Ruanda. Me contaban unas monjitas pues, que estuvieron durante meses y meses y meses, incluso años, refugiados, miles y miles de personas en esos campos, hasta que ya se soluciona el problema en Ruanda y les dicen, bueno, ya podéis volver a vuestras granjas. ¿Saben ustedes cuál fue la reacción? Dijeron, ¿volver nosotros a nuestras granjas? Es decir, ¿volver a trabajar en nuestras granjas?
Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ordeñando vacas, cultivando, etcétera. No, nosotros queremos, como llevamos 3 años, que vengan aquí a traernos la leche en polvo, los zapatos, y con todo solucionado. Ven ustedes, ayudas que matan. Y si ustedes tienen un hijo, pues harán muy mal dándole todo lo que les pidan, porque lo destruirán. La manera de ayudar de verdad es no darle el pez, sino dar la caña para que una persona pueda pescar. Es decir, un entorno institucional de respeto a la propiedad privada, en el que se fomente la empresarialidad creativa, en el que cada uno pueda hacer suyos los resultados de su creatividad empresarial e intercambiarlos libremente con los demás. Esto es lo que hace falta. La manera rápida de salir de su desarrollo es, por tanto, fomentar el rediseño institucional. ¿Por qué África es pobre? Porque está inmersa en un sinfín de guerras tribales y civiles, y no hay respeto a la propiedad privada, ni garantía de que lo que acumules y lo que cultives y aquello en lo que inviertas, pues podrás cosecharlo algún día, el día de mañana. Todo aquel que quiera fomentar el desarrollo económico lo que tiene que hacer es fomentar ese entorno de respeto a la propiedad privada y de impulso de la función empresarial. Y no simplemente pues la ayuda es pan para hoy y hambre para mañana, nunca mejor dicho. Y el artículo explica con todo detalle las trampas en la ayuda y la gran mentira que hay a nivel internacional con la ayuda internacional. Miren, hay una serie de funcionarios, lo explica el artículo con todo detalle, no me voy a entretener, funcionarios internacionales que viven en unas circunstancias idílicas, en unas casas magníficas, con Mercedes, con muchísimas personas de servicio en los países subdesarrollados, son funcionarios internacionales dedicados profesionalmente a la ayuda. Ellos tienen interés en que siga ese mecanismo de ayuda, que es el que hace dependiente a los países, porque si no pierden su alto estatus social en los países en cuestión. Proponen grandilocuentes proyectos alejados de la realidad, cuando lo que hay que fomentar en los países pobres es la microempresarialidad espontánea que surge en una economía de mercado. Y eso sin hablar de los casos que son típicos de que cuando llegan las ayudas a los países necesitados, esas ayudas son las mafias locales, los gobiernos locales, las que las monopolizan e inmediatamente las canalizan en el mercado negro, las venden a precios astronómicos y se quedan con la diferencia. Y todo esto que les estoy contando a ustedes no piensen que son imaginaciones mías, es lo que sucede en la realidad. Todo el montaje de la ayuda internacional, el 0,7% que deciden los países occidentales para de alguna forma calmar su mala conciencia de haber hecho daño a los países tercermundistas a través de la política agraria comunitaria, por ejemplo, que el otro día les explicaba y estudiábamos juntos, inundando de productos producidos sin necesidad agrícolas los mercados internacionales. Pero luego queremos con el 0,7, de alguna forma, que haya redistribución de la renta de países ricos a pobres. Todo esto lo que hace es condenar a la pobreza, de la misma manera que si damos ayuda a un indigente, le condenamos a ser indigente. Bloqueamos sus incentivos para salir adelante, luchando por su vida y tratando de manera creativa de impulsar su propia empresarialidad. Luego, las ayudas matan. Las ayudas a la pobreza generan pobreza. Y la política de ayuda al tercer mundo es una política de hambre. Solamente a través de la iniciativa privada, que está muy próxima al necesitado, sabe hasta dónde se puede dar, hasta dónde no, qué es lo que crea dependencia y qué es lo que no crea dependencia, que claro, cuando hay situaciones de urgencia, vía terremoto, etcétera, se vuelca y llegan los particulares mucho antes de las grandes organizaciones burocráticas tipo UNICEF, ONU, etcétera, para cuando llegan ya están todo un entramado de asociaciones privadas ya ocupándose del problema. Y esto es algo que sucede desde hace décadas y siglos, O es que no sé qué ustedes que no había terremotos hace 100 años, 100 y pico años, había terremotos y sin embargo se salía de ellos sin problemas. Por ejemplo, el terremoto de San Francisco no tuvo que intervenir el Estado para nada. Los precios de los alquileres subieron muchísimo e inmediatamente se solucionó el problema, porque las viviendas que habían quedado sin destruir, pues la gente hacía sus cuentas y decía, anda, pues a mí me sobran 2 habitaciones, las alquilo, pues yo voy a montar un negociete de casas de campaña. Y espontáneamente y sin organizar nada se solucionó el problema de la vivienda cuando se incendió San Francisco después de su terremoto, a principios del siglo pasado.